Vamos a la palabra en esta mañana. Damos la bienvenida a los que nos sintonizan por las redes sociales. Seguimos predicando que Dios es fiel. Yo seguiré predicando que Dios ha sido fiel. En la enfermedad, en la angustia, Él ha sido fiel. Se lo puedo decir por experiencia, porque ya pasé por allí y Dios en ese momento fue fiel en mi vida, como en la vida de mi familia. Y no solo en mi vida, Dios es fiel en todos aquellos que le buscan y que le aman. Gloria a Dios, yo me alegro por los que ya nos sintonizan. Saludos a los hermanos y usted sea bienvenido a la casa del Señor. Tenemos el privilegio de estar aquí y vamos a la palabra. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 en el versículo 7. Yo quiero ver con usted y con los hermanos algo que el Señor ponía en mi corazón y algo que nos puede fortalecer, algo que nos puede ayudar a seguir adelante. Como decía mi hermano de la alabanza, en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, nosotros seguiremos adorando a Dios, ¿verdad? Si lo tiene, me da un amén, por favor. Dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora vaya a Hebreos 9:13 conmigo, un poquito ahí más adelante. Dice Hebreos 9:13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Oiga esto, hermano, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En esta mañana yo le quiero hablar sobre los beneficios de la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben que hay beneficios en el derramamiento de la sangre de Cristo? Porque desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ve el derramamiento de sangre. Usted ve en la ley de Moisés, usted ve allá en Génesis, a Adán y Eva. La Biblia dice que ellos pecaron y cuando ellos pecaron quedaron desnudos. Pero la Biblia relata que ellos se cubrían con pieles de animales. Entonces, para que hubiera pieles de animales, tuvo que haber derramamiento de sangre de esos animales. Pero eso era figura de todo lo que había de venir. Pero en la ley de Moisés también hubo derramamiento de sangre. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis vemos un derramamiento de sangre. Pero todo eso, bajo la ley de Moisés, era figura del Cristo que había de venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Cordero que iba a venir a morir por nuestros pecados. Fíjese que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se presentó como el sacrificio perfecto. Y su sangre, a diferencia del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, no cubre, sino que limpia completamente todo pecado en nuestra vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por ello el hombre perdido y sin esperanza puede ser salvo por medio de la sangre de Jesucristo. Yo no sé a usted, hermano, cómo Dios lo encontró, porque no encontramos nosotros a Dios. Él nos encontró a nosotros. Algunos nos encontró allá en la calle, otros nos encontró en las drogas, a otros nos encontró ya casi para ser devorados por el enemigo. Y nos salvó y nos perdonó nuestros pecados.
Cuando dan gloria a Dios. Yo no sé si usted se alegra por eso. Entonces el hombre perdido y sin esperanza puede ser salvo por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios. Por eso alcanza salvación. Por eso nosotros hemos alcanzado una salvación tan grande. ¿Cuántos tienen la salvación aquí? Por eso la hemos alcanzado. Porque Jesús derramó su preciosa sangre como Cordero. La Biblia declara que el cristiano es elegido por Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:2. Fuimos elegidos, hermano. Ahí habla Primera de Pedro 1:2, que nosotros fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Dice, elegidos según la presciencia, no dice presencia, presciencia, que quiere decir antes de la creación. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oiga, el apóstol Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva. Ahora tenemos esperanza, hermano. ¿Cuánto tienes esperanza? La Biblia dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza alguna. Pero Cristo nos alcanzó. Su sangre derramada en la cruz del Calvario nos hizo renacer de nuevo. Ese es un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura. Somos nueva criatura. La Biblia dice, he aquí que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. ¿De qué cosas está hablando la Biblia ahí? Está hablando de aquellas cosas que no agradaban a Dios, como por ejemplo el orgullo, la vanagloria. Había rencor en nuestras almas, en nuestro corazón, y vino Dios y nos cambió a una nueva criatura. Ahora somos hechos hijos de Dios. Ahora no debemos de caminar como caminábamos antes. Ya no debe de haber rencor, ya no debe de haber odio, porque Dios hizo todas las cosas nuevas. El hermano que ministraba la alabanza dice que Dios te hizo nueva criatura. Él hizo nuevo, cambió, porque usted puede revisar su vida anterior. Yo no sé si se ha detenido un poquito ahí y ha revisado su vida de cómo era antes a cómo es hoy. Si ha dejado que la gracia de Dios esté trabajando, usted va a ver que hay algo que Dios cambió ahí. Dice que cambió nuestro corazón. El corazón dice que era de piedra y lo cambió a un corazón de carne, a un corazón que ya siente, a un corazón que puede alabar a Dios. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia desde antes de la creación. ¿Para qué? Para que nos santificaran por medio del Espíritu, para obedecer. Ahora no somos desobedientes. Bueno, eso espero yo, que no seamos desobedientes, para obedecer y servir al Dios de los cielos. Porque antes éramos desobedientes, hermano. Le servíamos, si no le servíamos a Dios, le servíamos al enemigo. Entonces, éramos desobedientes a los mandamientos de Dios. Pero vino el rociamiento de la sangre de Cristo y cambió nuestro caminar, cambió nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero, hermano, que usted esté siendo cambiado, que usted esté siendo como ese hombre nuevo, no como el hombre viejo que estaba viciado. Entonces, yo quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor,
ver esos beneficios de la sangre de Cristo, porque el apóstol Pedro nos da algunos por ahí. Dice que fuimos santificados, dice que fuimos purificados, y esos son algunos de los beneficios de la sangre de Cristo. Vaya conmigo al primero y vaya conmigo a ver un texto ahí. Yo creo que ya se lo adelantaba, pero lo vamos a leer. Ese está en 2 de Corintios 5:17. Vaya conmigo ahí. Vamos a leer un primer beneficio de la sangre de Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Debemos de permanecer en Cristo para ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, de modo para poder ser una nueva criatura, se necesita permanecer en Él. No se puede ser una nueva criatura si tú no permaneces en Él, en sus mandamientos. ¿Y cómo permanecemos en Él? Cuando se ve en nosotros que damos buenos frutos. Pero lo que me interesa del beneficio aquí es que la sangre de Cristo te purifica. La sangre de Cristo te purifica. El cristiano debe de conocer, hermano, y experimentar los beneficios de esa sangre bendita. Puesto que desde que recibió a Jesucristo, ¿cuántos han recibido a Jesucristo aquí? Desde el momento que usted recibió al Señor Jesucristo, lo purificaron. Se purificó nuestra vida por el derramamiento de sangre, y ese es un beneficio para nuestra vida. Dice, desde el momento que recibió al Señor Jesucristo en su corazón, empezó a actuar en la nueva vida hasta ser presentado puro delante del Señor y vivir para siempre con Dios. La ley dada por medio de Moisés establecía que todo pecado debía de ser purificado con sangre a través de un sacrificio. Eso es lo que decía la ley de Moisés, y en el libro de Hebreos se dice que casi todo es purificado con sangre conforme a la ley de Moisés, lo que indica que la sangre de Cristo limpia cualquier pecado. En el Antiguo Testamento, la Biblia relata que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar donde se oficiaba el derramamiento de sangre para el sacrificio de los pecados del pueblo. Pero eso purificaba, no purificaba, eso perdonaba pecados. Pero cuando Cristo entró y derramó su preciosa sangre, esa sangre tiene poder para purificarnos a nosotros. Y hemos sido purificados por su sangre. Entonces, por eso es que podemos decir, por la purificación, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque hemos sido purificados. Ya Dios nos purificó por medio de su Hijo. Fíjense que las cosas viejas, como le decía al principio, se refiere a todo lo que es parte de nuestra vieja naturaleza: el orgullo, el amor al pecado, los malos hábitos, las pasiones pasadas. Pero dice que la palabra purificar es eliminar las imperfecciones o lo extraño de algo para que recupere su esencia. Y eso fue lo que hizo la sangre. Dice que eliminó las imperfecciones que había en nosotros, eliminó lo extraño que había ahí para que nosotros recuperáramos la esencia. Y la esencia es Cristo Jesús. Entonces, primer beneficio, hermano, fuimos purificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fuimos purificados. Usted y yo hemos sido purificados. Pero algo más interesante de esta sangre, en el Nuevo Testamento se enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No podían.
En el tiempo antiguo dice que entraba el sumo sacerdote, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En medio de esos dos lugares había un velo de lino fino, finísimo. Estudiaba y algunos teólogos dicen que era sumamente pesado, pero ese velo simbolizaba el distanciamiento del pecado con Dios. No podría entrar la gente, solo entraba el sumo sacerdote y hacía el sacrificio por sus pecados del sumo sacerdote y por el pueblo. No más podía entrar él. Pero dice la Biblia que solo el sumo sacerdote. Nosotros, bajo la gracia, tenemos al sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y dice que Él, la Biblia dice que Él no necesita entrar a cada año. Él entró una vez y para siempre, para poder perdonar tus pecados y podernos hacernos libres del pecado. Cuando dan gloria a Dios. Este sumo sacerdote entraba una vez al año y hacía los sacrificios, derramaba la sangre del cordero, del palomino, y los pecados del pueblo eran perdonados, pero no eran limpiados. La sangre de Cristo tiene el poder de perdonar y de limpiar todo pecado. Cuando dan gloria a Dios. Por eso mire lo que dice Hebreos 10:4. Entonces, segundo beneficio, hermano, te borraron tus pecados. La sangre de Cristo borró todo pecado. Porque la Biblia dice que nosotros, como humanos, el diablo había puesto un precio muy grande. Que no había nadie que podría pagar ese precio. Y oiga, no era precio de esto. Tenía que ser precio a sangre. Entonces vino Dios y allá en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenía que venir el Hijo de Dios, tenía que venir el Cordero a morir y dar su vida por muchos. Ahí estábamos nosotros, hermanos. Por eso, mire lo que dice Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Y ciertamente todo sacerdote, oiga, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, oiga esto, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No necesitó entrar varias veces, Él entró una vez y para siempre, y con eso bastó, para que nuestros pecados fueran redimidos. Y por eso hoy yo estoy alegre, hermano, viendo estos beneficios de la sangre de Cristo, que quita el pecado. ¿Y sabe por qué puede quitar el pecado? Porque en Él no hay pecado. Por eso puede quitar el pecado, porque esa sangre, la sangre de Cristo dice que es sin mancha, sin pecado, una sangre pura que tiene el poder para quitar el pecado del mundo. El problema es que el mundo no recibe ese perdón de pecados. El problema es que el mundo no puede en su mente poder ver el sacrificio de Cristo. Por eso no alcanzan la remisión de pecados, pero gloria al Señor que nosotros ya lo alcanzamos, hermano. Entonces la sangre de Cristo quita el pecado, porque en Él no hay pecado. Por lo que Cristo llevó nuestros pecados sobre su hombro, los tomó para ya no los cargar al creyente. Por eso ya no podemos cargar el pecado, hermano. Porque traíamos en nuestros hombros, dirían allá en mi país, una canastada de pecados. Pero Cristo ya cargó con ellos y Cristo los borró.
Y si el diablo te viene a acusar, el diablo no te puede acusar porque la sangre de Cristo ya pagó por nuestros pecados. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es apartarnos del pecado. Pero fíjate que me interesa esto porque dice la Biblia que Juan el Bautista estaba en Batabara, al otro lado del Jordán, estaba bautizando. Juan el Bautista estaba al otro lado del Jordán y dice que ve venir a Jesús. Cuando ve venir a Jesús, no lo ve más que como un cordero. Y dice estas palabras Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo vio venir Juan el Bautista? Como un cordero. ¿Quién se lo reveló a Juan el Bautista? El Espíritu Santo. Porque él sabía que era el cordero inmolado que iba a ir al Calvario, a la cruz del Calvario, a derramar su preciosa sangre para salvar a todos los que creerían en él. Y gloria a Dios porque nosotros hemos creído en él. Gloria a Dios porque nosotros lo hemos visto como cordero inmolado que no abrió su boca para salvar al mundo entero. Ese es el sacrificio más grande que haya habido. ¿Quién puede dar la vida por un enemigo, hermano? Yo no sé si tal vez la mamá va por un hijo, tal vez, pero yo no veo a alguien que pueda dar la vida por un enemigo. No hay. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios, porque le habíamos dado la espalda a Dios. Éramos lejanos de Dios, pero Cristo no vio que éramos enemigos. Dice que Él nos dio como ovejas sin pastor. Dice que Él tuvo compasión de nosotros y por eso fue llevado a la cruz del Calvario y dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Porque Él veía que estábamos como ovejas sin pastor y se compadeció y murió y derramó su preciosa sangre, y esa sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces por eso no tomes por inmunda la sangre de Cristo, porque la Biblia dice: hay de aquel que la tome por inmunda, hay aquel que pisotee la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene el poder para liberarnos, para purificarnos y para salvarnos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación, eso quiere decir sacrificio, y Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él pagó en la cruz no solo por unos. Por eso ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, porque si uno de nosotros hubiera pagado, digo yo como hispano hubiera dicho: yo voy a pagar por los hispanos. No, él no vio los morenitos, Él no vio los blanquitos, Él no hizo excepción de personas, y Él pagó en la cruz del Calvario por todo el mundo. ¿Qué amor tan grande, hermano? Yo no sé si usted lo alcanza a visualizar con su mente, ese amor de Dios. Entregar a su Hijo unigénito, y sabía los padecimientos, porque Cristo lo sabía, que iba a padecer. Tanto que iba a padecer que la Biblia dice que una vez estaba en el monte Getsemaní y dice que Él estaba orando y su sudor eran como gotas de sangre. Pero ¿sabe lo que Él iba a padecer? Y el pastor nos ha predicado aquí. Lo que Él iba a padecer no era tanto los azotes, no era tanto sino la separación de Dios y Él. Eso porque Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces yo no alcanzo con mi mente humana lograr entender ese amor de Jesucristo por la humanidad, siendo nosotros enemigos. Pero eso es el amor tan grande que Dios mostró ahí en la cruz del Calvario. Y por eso hoy, aunque estemos pasando, hermanos, por diversas pandemias, por
diversos problemas, nosotros no podemos dejar de alabar a ese Dios que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Que no te detenga ninguna pandemia, hermano. Que no te detenga nada para poder alabarlo. Orábamos hoy en la mañana con los hermanos aquí y le decíamos al Señor, esta iglesia se levantará con un avivamiento más grande que el que ha habido. Porque pasará esto, hermano. En el nombre de Jesús va a pasar. Pero nosotros nos levantaremos. Que aunque el diablo nos haya puesto zancadilla, como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice él, yo estoy derribado, pero no estoy derrotado. Así dijo él. Nos ha puesto zancadilla tal vez, pero nosotros no hemos sido derrotados, porque el Dios Todopoderoso nos levantará, porque dice que levanta al pobre del polvo y al menesteroso lo alza del muladar. Él nos va a levantar y nos levantaremos con nuevos brillos y predicaremos de su palabra. No nos quedaremos callados, hermano, porque eso es el llamado a predicar de su grandeza y de su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor. No, Dios no nos dejará tirados, jamás. Él prometió que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Los 365 días al año Él va a estar con nosotros. Y yo lo puedo corroborar que Él ha estado con nosotros, hermano. No nos ha hecho falta. Tal vez como humanos hemos sentido a veces que nos desanimamos, pero haya estado la palabra de Dios, como aquel padre va cuando el niño se cae, que lo toma de su mano, levántese y sígale. ¿Ha visto ustedes los padres que andan enseñando a sus hijos a empezar a andar en bicicleta? Yo me recuerdo allá en Honduras, cuando nosotros empezamos a andar en bicicleta, ¿va? Seguro raspón, seguro golpe, pero el padre no se despega. Va uno en la bicicleta y él va, si uno acelera, él va corriendo. Y cuando uno se cae, viene la mano del Padre y lo levanta. Súbase de vuelta a la bicicleta y siga. Así es Dios. Así es Dios. Cuando tú te caes, el que te levanta es Él. El que está ahí para levantarte y decirte, hijo, no importa que te esté lloviendo, no importa la tormenta, mira que yo estoy contigo. Sé valiente y esforzado, levántate y sigue caminando. Hay que seguir caminando, hermano. Esto no nos va a detener a nosotros como iglesia, porque dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Cuando dan gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mire los dos beneficios que llevamos, hermano. Te purifica y te limpia los pecados. Qué poder tan grande de perdonar todos los pecados del mundo. Y a veces uno dice, hermano, pero ¿cómo Dios puede perdonar a aquellos que asesinan? Aquellos que hacen tanta maldad. Dijo el pastor, Dios es soberano y solo Él puede hacer eso. Pero ese es el amor de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, pecadorazos, Dios tuvo compasión de nosotros y perdonó nuestros pecados. Pero hay otro beneficio allí, donde hablaba Hebreos del lugar santísimo. La Biblia dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año, y el sumo sacerdote, hermano, entraba y oficiaba y ofrecía sacrificio por el pueblo y por él. No podía entrar nadie a ese lugar, nadie más que el sumo sacerdote, porque había un velo de por medio. Pero la Biblia dice que Cristo vino y rompió ese velo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces hoy hay entrada a ese lugar santísimo. Y dice que podemos entrar confiadamente y con fe al lugar santísimo. Ahora podemos entrar. Ahora ya se rompió el velo que
que no nos dejaba de entrar al lugar santísimo. Hebreos 10:19 dice, si lo busca conmigo ahí, hermano, oiga esto, dice, así que hermanos, teniendo libertad, oiga, para entrar en el lugar santísimo, ¿por la sangre de quién? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados con los cuerpos con agua pura. Lo que dice Hebreos aquí, hermano, es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote entraba y tenía que bañarse antes de entrar al lugar santísimo. Pero Hebreos dice que nosotros nos abrieron un camino nuevo, un camino vivo. Ya no existe el velo, ya puedes entrar al lugar santísimo. ¿Y sabe qué representa el lugar santísimo? Porque ahí estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto lo que representa es la presencia de Dios. Ahora tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios por la sangre derramada del Cordero. Antes no podíamos entrar. Antes había un velo de por medio, pero Cristo vino y rompió ese velo. El gran sumo sacerdote. El lugar santísimo era el lugar del tabernáculo construido por Moisés, en donde estaba el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Pero ahora por la sangre de Cristo tenemos entrada al verdadero lugar santísimo para conocer al Señor más de cerca y gozarnos en Él. Por eso es que lo has conocido más a Él, hermano. Yo no sé si tú, pero yo tengo la edad de mi hija, de haber nacido de nuevo. Por eso digo yo que estoy jovencito, hermano. Sí, realmente, a que no se me vea, ¿verdad? No se ve los jovencitos por ningún lado. Pero como el nuevo nacimiento es el verdadero nacimiento, hace 17 años yo nací de nuevo. La gracia de Dios me alcanzó y nací de nuevo. Entonces, mire, antes no podíamos entrar al lugar santísimo. No podíamos conocer a Dios. Ahora podemos conocerlo más a Él y gozarnos en Él. Eso es lo que hace el que puede entrar al lugar santísimo. Claro, usted debe de saber el camino para entrar al lugar santísimo. Dice Hebreos que lo hagamos con corazón sincero. Un corazón sincero es aquel que viene delante de Dios y delante de Dios se desnuda espiritualmente, diciéndole: Señor, yo soy un pecador delante de ti. Ese es un corazón sincero. Un corazón sincero no es aquel que viene queriendo esconder el pecado delante de Dios. No, un corazón sincero se muestra delante de Dios, se quiebra delante de Dios y luego de eso le alaba y le bendice, porque ya está en el lugar santísimo, ya está en la presencia de Dios. ¿Y eso qué lo hizo? La sangre de Cristo. Fíjense que cuál era el propósito del velo. El propósito del velo era para ocultar e impedir la entrada de todos a la presencia de Dios. Eso era el propósito del velo, a la presencia simbólica de Dios. Dice, excepto el sumo sacerdote en el día de la expiación, la única manera que el sumo sacerdote podía mantenerse con vida, oiga, al otro lado del velo, era por medio del rocío en el velo de la sangre de su sustituto. Oiga, el propósito del velo era mantener alejada a la gente del lugar santísimo. Era una manera de decirle al hombre pecador que no podía acercarse a Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos alejados de Dios, fuera de la ciudadanía de Dios. Estábamos alejados, hermano. Yo recuerdo de que, por ejemplo, en mi vida, llegaban los cristianos y cuando los veía llegar,
Hermano, unas veces no los esperaba, me iba. Pero una vez puso un hombre en mi camino, en mi familia, por 2 años. Ese hombre perseveró hablándome de la salvación, hablándome de que el pecado me separaba de Dios. Perseveró por 2 años. Y por 2 años yo perseveré en decirle loco también. Le decía, tú estás loco con eso que me estás diciendo. Pero él no cesó, aunque yo le decía loco. Decía, tú estás loco, eres un loco. Pero un día, hermano, cuando Dios llegó a mi corazón, se dieron vuelta los papeles. Ahí me di cuenta quién era el loco. El loco no era él, el loco era yo. Porque Dios estaba enviando su palabra para poder salvarme. Y este hombre que usted ve predicando hoy aquí, no quería nada con Dios. Absolutamente nada. Porque eso es lo que hace el pecado. Nos aleja de Dios. Nos separa de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no debemos de practicar el pecado. Porque eso te aleja de Dios, hermano. Ya Jesucristo ya pagó. Ya te purificó. Ya rompió el velo. Ya hay lugar al lugar santísimo. Ya hay entrada. No tenemos por qué seguir pecando. Porque ese era el propósito del velo. Decirle al hombre que no se podía acercar a Dios. Pero hoy, por medio de la sangre de Cristo, podemos acercarnos a Dios. Podemos entrar al lugar santísimo y podemos tener esa intimidad con Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese es un beneficio que no todos lo tienen. Solo aquellos que han recibido a Jesucristo como único y salvador. Aquellos que reconocen el sacrificio. Ellos son los que pueden entrar al lugar santísimo. Porque la Biblia dice que, aunque en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote, dice Apocalipsis, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes por la sangre de Cristo. Como sacerdotes podemos entrar al lugar santísimo y tener ese privilegio de poder ir y presentarnos como sacrificio nosotros, vivo, santo y agradable delante de Dios. Ahora ya no hay necesidad de un macho cabrío. Ya el cordero ya fue inmolado. Ahora nosotros somos el sacrificio. Que ese sacrificio sea vivo y agradable a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vayamos al siguiente porque el tiempo ya me avanzó. Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice, y esa es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El cuarto beneficio, la sangre de Cristo nos santifica. La sangre de Cristo nos hizo santos, porque Él es santo. Santificación se deriva del griego haigazo, que significa hacer santo, poner aparte para Dios, santificar, hacer una persona o cosa lo opuesto a lo no santo. La sangre de Cristo sobre la vida del creyente santifica y regenera. Por ello no debemos menospreciar ni tenerla en poco, ya que Dios castigará a aquel que la tiene por inmunda. Dice que la sangre de Cristo nos santifica y nos regenera. ¿Cómo regeneró nuestra vida? Nos ha venido regenerando día con día esa sangre preciosa del Cordero. Porque, mire, el hombre no regenerado, tal vez usted ha logrado ver al hombre no regenerado, es un hombre lleno de avaricias, lleno de odio, lleno de envidias,
ese es el hombre que no ha sido regenerado. Pero el hombre que ha sido regenerado, ese hombre ya no actúa de esa manera, actúa de la manera como Cristo actuó. Porque la Biblia dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Entonces, la sangre de Cristo te santificó. Lo que tú tienes que hacer, no pisotear la sangre de Cristo, como dice Hebreos. Hebreos 10:29 lo dice, hermano. Si quiere, vaya conmigo allí, para que usted vea qué castigo hay para aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabe cuándo pisoteamos la sangre de Cristo, hermano? Cuando practicamos el pecado. Entonces estamos pisoteando la sangre que nos santificó. Cuando practicamos las cosas pasadas, entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee la sangre? El que la tome por inmunda. Entonces no podemos tomar por inmunda porque dice que, Hebreos dice que debemos de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pregunta, ¿cuántos quieren ver al Señor? Guárdese, viva en paz con todos. Viva en paz. Yo no sé, hermano, pero seguir la paz. ¿Por qué la Biblia dice seguirla? Porque la paz cuesta vivir en paz. Pero la Biblia nos manda a vivir en paz. Y con todos. Con todos. Que no haya, como en el tiempo de Corintios, una iglesia donde Pablo tuvo que llamarle la atención. Veo entre ustedes disensiones, veo pleitos. Eso se miraba en la iglesia de Corintios. Pablo lo pudo ver y le llamó la atención. Yo espero que en la iglesia de Nuevo Pacto no haya eso, porque la Biblia nos dice seguir la paz con algunos, con todos, aunque a aquel que no le caiga bien, usted trate de seguir la paz y la santidad. Si usted quiere ver al Señor, hermano, viva en paz con todos y guárdese en santidad. Eso es importantísimo en la vida cristiana. Nosotros vivir en santidad, porque el derivado de esta palabra, santificar, quiere decir apartado para Dios. Te apartaron para Él. Ya no podemos vivir para alguien más. No, ahora debemos de vivir para Él, santos, agradándole a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sin la paz y sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Será que va a haber gente cristiana en este tiempo que no va a ver al Señor porque no pudo vivir en paz? ¿O porque no pudo vivir en la santidad de Dios? Mire, las iglesias hoy en día yo no veo que hablen mucho de la santidad. Y esa es una palabra que debe estar día con día en nuestro diario vivir. Vivir apartados para Dios, vivir apartados del pecado, guardarnos santos para Dios, porque el día del Señor vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Él vendrá por una iglesia santa. Efesios lo dice, una iglesia que Él purificó, una iglesia que se guarda para Él, una iglesia sin mancha, una iglesia que se prepara y que se guarda para el Dios Todopoderoso. Él viene por esa iglesia. Y yo espero que nosotros seamos esa iglesia. Yo espero que nosotros seamos ese rebaño, que el día del Señor, cuando la trompeta suene, nosotros podamos oír la trompeta y volar al encuentro de nuestro amado.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero para eso se necesita vivir en esta paz y en esta santidad. Entonces, porque el mismo Jesús dijo, yo les dejo mi paz. Y mi paz no es como el mundo la da. Esa paz es la que debemos de vivir con todos, hermanos. Pero ¿qué más? Vamos al número 6. ¿Sí? Quiero ver uno más para ya ir aterrizando, porque al final queremos orar, hermanos. El apóstol Isauro Bielman ha enviado algunas peticiones que si podemos orar. Estuvimos haciéndolo en la mañana antes del servicio, pero queremos hacerlo al final del servicio. Hay como 4 peticiones ahí y yo al final se las voy a estar diciendo para que podamos orar. Pero antes de eso veamos a Hebreos 13:20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, y el Dios de paz, oiga, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, oiga, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué beneficio recibimos por la sangre del Cordero? Nos hizo aptos. Y que la palabra aptos se deriva de una palabra griega catarizo, que significa hacer acto, equipar y preparar. Te equiparon, te prepararon. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando no había derramado su sangre? ¿Sabe qué hizo a sus discípulos? Los equipó, los preparó para el ministerio. Todos tenemos un llamado al ministerio. Usted va a decir, sí, pero yo no predico, aquí no. Pero si te pusieron a cuidar niños, si te pusieron a barrer, ese es un ministerio que Dios te ha dado y te hizo apto por la sangre de Cristo. Pero mire lo que dice, la sangre de Cristo hace apto al creyente para hacer su voluntad, quitando y agregando aspectos en su vida que le permitan crecer y ser edificado. Entonces vamos siendo edificados, vamos creciendo y vamos siendo aptos para el servicio de Dios por la sangre del Cordero. Mire, dice, usted no puede conocer la voluntad de Dios para su vida a menos, oiga, que se acuda primero a la cruz, confiese que es un pecador y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Si desea el plan perfecto que Dios tiene para su vida, tendrá que pasar por el Calvario. ¿Oyó eso, hermano? ¿Cuántos quieren pasar por el Calvario? Cristo ya pasó por allí. Para obtenerlo, solo a través de Cristo podemos tener una buena relación con Dios y conocer su plan para nuestra vida. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí dice, aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Cuándo es que hacemos la voluntad de Dios? ¿Cuándo es que la hacemos? Cuando hemos conocido el plan de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios de haberte llamado como su hijo? ¿Cuál era la voluntad de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto? Se lo dijo a Moisés, dile a Faraón que suelte a mi pueblo para que me haga fiesta y me sirva. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en nuestra vida es que prediquemos el verdadero evangelio de Jesucristo, que vayamos a los perdidos y les prediquemos del amor de Jesucristo. Lo que pasa es que la iglesia hoy en día, no estoy hablando de esta iglesia, pero la iglesia de hoy en día se ha acomodado a estar sentada en la silla. Hermano, por favor, póngame atención. El llamado y la voluntad de Dios es que nosotros no dejemos de hablar
del plan de salvación de Dios, porque Cristo viene pronto y nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo, fuimos rescatados de la vana manera de vivir, pero no te rescataron de Egipto para que sigas haciendo lo mismo. Tienes que hablar de Jesucristo, tienes que ser luz a las naciones. La Biblia dice que nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas, poder predicar ese glorioso evangelio que te salvó a ti y que puede salvar a los demás perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios. Yo no sé si tú has visto que Dios hizo un plan en tu vida. Entonces, Dios nos va equipando. Dios no te manda. Por ejemplo, no mandó a los discípulos sin equiparlos. Les predicaba del evangelio, les hablaba del reino de Dios. Siempre los equipaba. Y nosotros estamos siendo equipados. ¿Pero para qué? Para llevar este glorioso evangelio. Para no quedarnos callados. Aún a hoy es cuando el corazón de la gente está quebrado. A algunos se les interese más. Pero hay gente que tú le llevas una palabra, hermano, y porque está tal vez con miedo, o tal vez por alguna otra razón, pero van a recibir el glorioso evangelio. No nos podemos quedar callados. La sangre de Cristo hace al creyente apto para toda buena obra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces dice, el Dios de paz que resucitó a los muertos y a nuestro Señor Jesucristo, oiga, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? A eso hemos venido, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando usted lee el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Señor, hágase tu voluntad. No habla de la voluntad del ser humano. Nosotros hemos venido aquí a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros como iglesia, hermano, que fuimos lavados con la sangre de Cristo, podamos llevar una palabra de salvación a los que no le conocen. Una palabra al necesitado, una palabra al enfermo. Estamos pidiendo por oración por los hermanos que están pasando necesidades, por la familia pastoral. Estamos orando por ellos. Pero nosotros debemos de llevar ese mensaje que Dios sigue siendo fiel. Como conclusión, vaya, porque ya me avanzó el tiempo, hermano, ya me avanzó. Yo quiero terminar con este texto en Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Oiga eso que el escritor el apóstol Pablo en Colosenses dice, hermano, que nosotros por medio de la muerte nos presentaron santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Ese es el sacrificio. Esos son los beneficios de la sangre de Cristo. Yo no sé si usted pudo captarme el mensaje que Dios le ha enviado esta mañana, hermano. Es un mensaje donde nosotros no tenemos que tomar por inmunda la sangre de Cristo y poder saber que esa sangre ha sido rociada en nuestra vida, en nuestros hogares, como en los tiempos de Moisés, donde tenían que rociar la sangre del cordero. Hoy la sangre de Cristo está de por medio. Y esa sangre es la que te guarda. Esa sangre es la que te protege. Esa sangre es la que está abogando por usted y por mí. Sangre que nos purifica y sangre que nos da la sanidad. Si quiere ponerse de pie, yo voy a invitar a los hermanos de alabanza que se vengan.
Vamos a orar esta mañana, hermano, en un clamor. Hemos estado clamando al Dios de los cielos por los hermanos, por la familia pastoral. Hemos estado orando por ellos, pero las sugerencias de oración enviadas por el apóstol a toda la iglesia, agradecer y bendecir al Señor porque hasta hoy ha sido fiel. Oyó esa oración, hermano. ¿Cuántos saben que Él ha sido fiel? Yo lo puedo decir con toda autoridad esta mañana. Lo puedo decir, hermano, que Dios ha sido fiel. No me ha faltado nada. Hasta hoy Él ha sido fiel. Porque su palabra dice que todo pasará, pero su palabra y su promesa sigue firme. Dice que debemos de confesar nuestros pecados personales, de nuestra familia, de la congregación y de la misión, de nuestros gobernantes y los países donde tenemos presencia. Debemos orar por los enfermos que adolecen varias enfermedades y necesidades, e incluir en la lista de oración especialmente el hermano Pastor Colmore, su familia. Por último dice: esforcémonos y batallemos por el reino de Dios, por su pueblo, sus siervos. Hermano, hay una presencia de Dios en este lugar. Yo no sé si usted la puede sentir ahí donde está. Hay una presencia exquisita. Esta mañana disfrutemos de esa presencia. Podemos clamar esta mañana y darle gracias. Mientras mis hermanos cantan, usted se va conectando con Dios ahí donde está, hermano. Tal vez veniste preocupado esta mañana a este lugar. Yo no sé cómo veniste, hermano. Tal vez has estado preocupado por lo que está pasando en el mundo entero. Pero yo te puedo decir, no te preocupes, hermano. Ánimo. Dios está con nosotros. Tal vez tienes miedo que esa enfermedad llegue a ti. No te preocupes, sea que llegue o sea que no llegue. Si llega, Dios te va a fortalecer. Y si no llega, es porque Dios así lo ha permitido. Pero si tú me ves aquí al frente declarando estas palabras, que Dios ha sido fiel, es porque Él ha sido fiel. Y hoy podemos levantar nuestra voz y darle gracias por su sangre preciosa. Ese es el amor de Dios. Ese amor tan grande que no escatimó cosa alguna. La Biblia dice que Él enpureció. Fue llevado como cordero al matadero. Juan el Bautista lo vio de esa manera, lo vio como cordero. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero, hermano, fue inmolado. Sus manos fueron atravesadas. Su costado fue herido. Pero ese es el amor de Dios. Tan grande que la Biblia dice que cuando Él resucitó, bajó lo profundo a predicarles a los cautivos. Pero no bastando, le dice que Él se levantó. Dice que la Biblia dice que Él se quedó 40 días más predicándole a los discípulos del reino que había de venir. Si yo fuera de Él, la tierra me recordaba el sacrificio, el dolor. Pero Él quiso quedarse 40 días. Y en esos 40 días les predicó a los discípulos
les predicaba del reino que habían de heredar. Pero no bastando, le dice la Biblia, el padre tal vez le dijo: hijo, ya vente. Y dice que él sube al padre y se sienta a la diestra del padre. ¿Y sabe lo que hace? Él aboga por nosotros las 24 horas y promete que un día volverá por los que aman. Él volverá por ti, por mí, porque lo prometió. Porque dice: volveré a ellos, ya no como cordero, vendrá como juez. Voy a recoger a los que aman y a los que aman su venida. Glorioso evangelio, glorioso amor de Dios. Hermano, recibe el amor de Dios esta mañana. Recibe la paz de Dios ahí donde estás. No te preocupes por lo que ha de venir. Recibe paz, recibe amor de Dios. Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Oh, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Señor, Te quiero restauranos, conocer. purifícanos, santifícanos, oh Dios. Espíritu, ¿Quieres levantar tus manos un momento, hermano? Decirle al Señor: purifícame, tu preciosa hazme apto para el ministerio, ven, hazme apto para tu servicio. Espíritu, ven, Ahora vamos a hacer un clamor, hermanos, por estas sugerencias. preciosa unción. Dice que nosotros debemos de agradecer y bendecir a Dios porque Él ha sido fiel. Levante sus manos y empecemos a agradecer a Dios. Agradécele a Dios ahí donde estás, porque si estás aquí es por su fidelidad. Si tú has venido a este lugar es porque Él ha sido fiel. Si a ti no te ha alcanzado la enfermedad es porque Dios ha sido fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Oramos, Señor, y te agradecemos. Bendecimos tu nombre, que hasta hoy has sido fiel. Pero también confesamos nuestros pecados. Confesamos, sacamos a luz y avergüenza todo pecado en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Sacamos a luz. Sana nuestra tierra, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, todo pecado. Reconocemos y nos humillamos que te hemos fallado, Dios. Como hijos te hemos fallado. Pero no lo tomes en cuenta, toma en cuenta tu gran misericordia. Oramos por los que están enfermos, oh Dios.
clamamos misericordia por la familia pastoral, por aquel que está tendido en una cama. Tu palabra dice que tú eres el bálsamo. Y tu palabra dice que tú pones la llaga, pero que también tú la curas. Envía una palabra, oh Dios. Bendice a nuestro pastor Valmorerías. Bendice a Valmorito. Bendice a mi hermana Peggy y su esposo. Bendice a la hermana Carlita, al hermano Will, a mi hermano Jorge. A todos, Señor, los que están pasando por una enfermedad, Dios mío, que tú puedas ser propicio, así como lo fuiste para nosotros, oh Dios. Hoy clamamos y elevamos un clamor. Queremos tocar tu corazón, oh Dios, en esta mañana. Por favor, oh Dios, solo tú, oh Dios, puedes hacerlo. Por eso tu palabra dice: a ti correrán los que te aman, oh Dios. A ti correrá el justo y levantado será, oh Dios. Y hoy corremos porque no tenemos a otro lugar donde ir, oh Dios. Corremos a donde podemos encontrar respuesta. Corremos a ti, oh Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a esforzarnos, oh Dios, por el reino de Dios. Porque tu palabra dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque ese reino se ha acercado, Dios. Porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer y estar firmes para el día de tu venida, que nada ni nadie nos pueda apartar del propósito eterno. Bendice y fortalece a cada familia en este lugar, los que hoy se congregaron y los que no pudieron congregarse. Oramos, Señor, por la salud de Carlos Curiel y esposa. Oramos por la familia Velázquez y Canales. Oh, mi Dios, mira cada familia, mira cada hogar, oh Dios. Sabemos que tú eres el mismo. Sabemos que tú nunca cambias. Sabemos que tú estás sentado en tu trono de gloria. Y aunque el mundo se tambalee, y aunque la tierra tiemble, tu palabra permanecerá para siempre. Tus promesas son reales, oh Dios. Y esperaremos en tus promesas. Porque tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Tú prometiste estar con nosotros, Señor, y declaramos esa palabra, que tú has estado con nosotros, aún ahí en la enfermedad, aún ahí en el dolor, oh Dios. Tú has estado con nosotros. Que el diablo no venga con mentiras, que Dios nos abandonó, hermanos. Porque eso es una mentira del diablo, que el Señor le reprenda. Porque Dios nunca te va a abandonar. Porque Dios va a estar allí, aun que pases por las aguas, que pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque aquí hay gente que cree que Dios la ha abandonado. Y hoy Dios viene con una palabra y te dice: no dudes. Porque aquí hay gente que cree que Dios no le escucha. Dios sigue siendo el mismo. Él nunca cambia. Su oído está presto a la oración de los justos. Y por eso hoy podemos elevar nuestras manos. Hermano, no te vayas de este lugar sin antes darle la gloria a Dios. No te vayas de este lugar sin antes levantar tus manos.
al cielo y poder decir que Él ha sido fiel. Escucha esto, sus misericordias se renuevan cada mañana. Nuestros hogares estarán protegidos. Padre, bendice a cada hogar representado por familia. No permitas que estos tiempos nos alejen de ti, oh Dios. Que estos tiempos sirvan para acercarnos más, para conocerte más. Ahí en los hogares, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda hacer un altar donde tú puedas hablar al oído y al corazón y poder decirles: yo los amo con amor eterno. Él te ama. No le permitas al diablo que venga a tu mente y a tu corazón y te diga que Dios no te ama, porque Dios te ama con amor eterno. Gracias, Señor. Te adoramos. Te exaltamos. Tú eres digno. Dios está en este lugar, porque Él se ha agradado de este lugar, y tu alabanza no ha sido extraña. Adoramos, adora un momento más, hermano. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. Ahora, en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, no dejaremos de adorarte. Aleluya. Aleluya, Él está ministrando en este lugar. Saltaremos como becerros de la manada, dándote la gloria y la honra, Dios. Seremos como ese tierno por las aguas, que anhelan las aguas. Oh, bendito Jesús, glorioso Cordero. No dejes pasar este momento, porque Él está aquí. Oh, te adoramos, Jesús. Deja que Dios te ministre, hermano, ahí donde estás. Deja que Dios hable a tu corazón. Dios está ministrando. Dios está hablando al corazón. Déjalo que obre, déjalo. Como solo Él lo sabe hacer. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos. Hay visitación. En esta mañana hay visitación de Dios.
Sana nuestra tierra, oh Dios. Cuán frágiles somos, oh Dios. Es aquí donde podemos entender que somos tan frágiles, que somos dependientes de Él. No hay nadie como Él. Deja que tus lágrimas se derramen, hermano. No dejes. Suéltalas. Estás ante el Rey. Estás ante el gran sumo sacerdote. Dice que Él no deja caer. Ninguna de tus lágrimas caerá a tierra. Exquisita presencia. Cuando venías hacia acá, Dios ya te estaba esperando con los brazos abiertos. Como que el padre esperaba a su hijo que regresara. Así Dios, mostrándote las manos, las cicatrices, y poderte decir a tu corazón: yo ya pagué por ti. Estas son las señales. No te preocupes, hermano, por lo que ha de venir. Si Él estuvo con nosotros hoy, mañana va a estar con nosotros todos los días. Muchas gracias, Señor. Quiero darles gracias un momento para terminar. Ese es el lugar santísimo, hermano. Ese es el lugar donde el sacerdote canta. El sacerdote oficializa el sacrificio. Ese es el lugar santísimo donde estamos parados. Estamos parados en tierra santa. Hemos entrado al lugar santísimo. Y tú eres el sacrificio hoy. Ese sacrificio es agradable y perfecto. Nos presentaremos, no una vez al año, nos presentaremos todos los días y entraremos a la gloriosa presencia de Dios, donde Dios ministrará, donde Dios traerá paz, donde traerá gozo, porque solo ahí puedes encontrar el gozo, hermano. No trates de buscar paz y gozo en otro lugar, solo ahí vas a encontrar la paz que Dios puede dar. Gracias, Señor. Levanta tus manos un momento y le damos gracias para finalizar. Le decimos: Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Hoy no hemos podido venir al altar, hermano, por las circunstancias, pero ahí hemos hecho un altar a Dios. Yo te aseguro que Dios se complace en esos corazones quebrados, en esos corazones contritos, humillados. Eso es lo que se complace Dios. Dios no se complace tanto en el sacrificio, sino en la obediencia. Padre, muchas gracias. Bendícenos de regreso a nuestros hogares, oh Dios. Permítenos que no nos apartemos de tu presencia, Señor, porque nos iremos de este lugar
pero no de tu presencia. Que tu presencia vaya con cada hermano, con cada hogar. Dios mío, guárdanos, protégenos con tu sangre preciosa. Bendice a los jóvenes, bendice a los niños, a cada uno, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor, hermano.